Archons título. Arcontes. La verdad oculta por Expus capítulo 1. Los arcontes y su origen. Los arcontes son seres divinos que según la cosmología gnóstica, fueron creados por el demiurgo para gobernar el mundo material. En este capítulo se explorará su origen, sus características y su papel en la creación y control del mundo. Capítulo 2. El gnosticismo y los arcontes. En este capítulo se profundizará en la relación entre el gnosticismo y los arcontes. Se explicará cómo la cosmología gnóstica veía a los arcontes como seres corruptos que oprimían al hombre, y cómo la liberación del alma humana dependía de la comprensión y superación de los arcontes. Capítulo 3. La teosofía y los arcontes. Este capítulo explorará la perspectiva de la teosofía sobre los arcontes. Se analizará cómo la teosofía los veía como seres oscuros que controlaban la realidad y cómo se los podía vencer a través de la espiritualidad y la iluminación. Capítulo 4. La conspiración de los arcontes. En este capítulo se discutirá la teoría conspirativa de que los arcontes están detrás de una gran conspiración para controlar a la humanidad. Se analizarán las diferentes teorías de conspiración que involucran a los arcontes y se explorará la evidencia a favor y en contra de estas teorías. Capítulo 5. La historia de los arcontes. En este capítulo se explorará la historia de los arcontes a través de la antigüedad. Se analizará su presencia en diferentes culturas y religiones, y se examinará cómo han evolucionado y cambiado a lo largo del tiempo. Capítulo 6. La presencia de los arcontes en la actualidad. En este capítulo se discutirá la idea de que los arcontes todavía están presentes en la sociedad actual. Se analizarán los diferentes grupos y movimientos que creen en su existencia y su influencia en el mundo actual. Capítulo 7. La verdad sobre los arcontes. En el último capítulo, se discutirá la verdad detrás de la existencia y la influencia de los arcontes. Se explorarán diferentes perspectivas y se proporcionarán conclusiones basadas en la evidencia disponible. En la conclusión, se resumirá la información presentada en el libro y se proporcionarán reflexiones finales sobre la importancia de comprender la influencia de los arcontes en la antigüedad y en la sociedad actual. Se animará al lector a continuar investigando y explorando esta fascinante temática. Capítulo 1. Capítulo 1. Los arcontes y su origen. Según la cosmología gnóstica, los arcontes son seres divinos creados por el demiurgo para gobernar el mundo material. La cosmología gnóstica se basa en la idea de que el mundo material es imperfecto y está dominado por seres malignos. Estos seres malignos son conocidos como arcontes. El demiurgo es una deidad creadora en la filosofía gnóstica. Según la gnosis, el demiurgo creó el mundo material y los seres humanos, pero lo hizo de manera imperfecta. El demiurgo es visto como un ser ignorante y arrogante que cree que es el único creador. En la cosmología gnóstica, los arcontes son considerados como los ayudantes del demiurgo en la creación del mundo material. Los arcontes, según la cosmología gnóstica, son seres creados para gobernar el mundo material. Son seres divinos, pero no son considerados dioses. En lugar de eso, son vistos como seres intermedios entre los seres humanos y los dioses. Se les considera seres malévolos que trabajan para mantener a la humanidad atrapada en el mundo material. Los arcontes son descritos como seres corruptos y egoístas que utilizan su poder para oprimir a la humanidad. Se les atribuye la responsabilidad de la creación del mal en el mundo y se dice que utilizan su influencia para mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia. En la cosmología gnóstica, los arcontes están organizados en diferentes niveles jerárquicos. El nivel más alto de los arcontes es conocido como el arconte supremo. Debajo del arconte supremo hay otros arcontes que tienen diferentes funciones y responsabilidades en el mundo material. La cosmología gnóstica también describe a los arcontes como seres físicos. Se les describe como seres con formas humanas o animales, pero también se dice que pueden manifestarse en cualquier forma que elijan. Según la gnosis, los arcontes también tienen la capacidad de controlar la mente de los seres humanos y manipular la realidad a su antojo. Capítulo 2. El capítulo 2 profundiza en la relación entre los arcontes y el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía religiosa que se desarrolló en la antigüedad y que se basa en la idea de que la salvación se logra a través del conocimiento, gnosis. En el gnosticismo, el conocimiento es la clave para liberar al ser humano del mundo material y alcanzar la verdadera libertad y felicidad. El capítulo comienza explicando que los arcontes son un elemento central en la cosmología gnóstica.
se cree que los arcontes son responsables de mantener a la humanidad atrapada en el mundo material, lo que impide que los seres humanos alcancen la verdadera libertad y felicidad. En el gnosticismo, se cree que el conocimiento es la clave para liberar al ser humano del mundo material y de la opresión de los arcontes. Este conocimiento se obtiene a través de la gnosis, que es una experiencia mística que permite al ser humano alcanzar la comprensión de la realidad divina. La gnosis se basa en la idea de que el conocimiento es una experiencia personal y directa, que no puede ser enseñada ni aprendida, sino que debe ser experimentada por cada individuo. El capítulo también explora la relación entre los arcontes y el mal en el mundo. Además, el capítulo profundiza en la creencia gnóstica de que el mundo material es una ilusión. En el gnosticismo, se cree que el mundo material es una creación imperfecta del demiurgo y los arcontes. Según esta filosofía, la realidad verdadera se encuentra en el mundo divino, y la existencia en el mundo material es una ilusión que impide al ser humano alcanzar su verdadero potencial. En resumen, el capítulo 2 profundiza en la relación entre los arcontes y el gnosticismo. Se cree que los arcontes son responsables de mantener a la humanidad atrapada en el mundo material y de la creación del mal en el mundo. En el gnosticismo, se cree que el conocimiento y la gnosis son la clave para liberarse de la opresión de los arcontes y alcanzar la verdadera libertad y felicidad. Además, la filosofía gnóstica sostiene que el mundo material es una ilusión que impide al ser humano alcanzar su verdadero potencial en el mundo divino. Capítulo 3. El capítulo 3 del libro sobre los arcontes de la antigüedad se enfoca en la teosofía y la relación entre los arcontes y la teosofía. La teosofía es una filosofía esotérica que busca comprender el mundo y la naturaleza de la realidad a través de la intuición y la experiencia personal. En este capítulo, se explora cómo la teosofía se relaciona con la creencia en los arcontes y cómo esta creencia influye en la comprensión de la naturaleza de la realidad. El capítulo comienza explicando que en la teosofía, se cree que existe un plano de existencia superior al plano material. Este plano es conocido como el plano astral o el plano etérico y se considera un reino de energía y consciencia. En este plano, se cree que hay seres conocidos como devas, que son seres divinos que ayudan a sostener la vida en la tierra. Además, en la teosofía se cree que existen seres inferiores conocidos como elementales, que son seres que encarnan energías o fuerzas naturales. La teosofía también sostiene que existe una jerarquía de seres en el universo, que van desde los seres más elevados, como los maestros ascendidos, hasta los seres más inferiores, como los elementales. En este contexto, los arcontes son vistos como seres intermedios, que están por encima de los elementales, pero por debajo de los devas y los maestros ascendidos. El capítulo profundiza en la creencia de la teosofía de que los seres humanos tienen un cuerpo astral, que es un cuerpo energético que se encuentra en el plano astral. Se cree que este cuerpo es el vehículo a través del cual los seres humanos pueden acceder a la conciencia y la sabiduría del plano astral. En este contexto, los arcontes son vistos como seres que pueden afectar el cuerpo astral de los seres humanos y manipular sus emociones y pensamientos. Además, el capítulo explora la relación entre los arcontes y la creencia en la reencarnación. En la teosofía, se cree que los seres humanos se reencarnan después de la muerte, y que cada vida es una oportunidad para avanzar en el camino hacia la iluminación. En este contexto, los arcontes son vistos como seres que pueden interferir en la evolución del alma de los seres humanos y restringir su capacidad para avanzar en su camino espiritual. En resumen, el capítulo 3 explora la relación entre los arcontes y la teosofía. En la teosofía, se cree que existe un plano astral o etérico, donde existen seres divinos conocidos como devas, así como seres inferiores conocidos como elementales. Los arcontes son vistos como seres intermedios que pueden manipular el cuerpo astral de los seres humanos y afectar su capacidad para avanzar en su camino espiritual. Además, los arcontes son vistos como seres que pueden interferir en la reencarnación y evolución del alma de los seres humanos. En el capítulo 3 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se profundiza en la relación entre los arcontes y la teosofía, una filosofía esotérica que busca comprender la naturaleza de la realidad a través de la intuición y la experiencia personal. La teosofía se basa en la creencia de que existe un plano de existencia superior al plano material, conocido como el plano astral o el plano etérico, que es un reino de energía y consciencia. En este capítulo, se destaca que en la teosofía, se cree que existen seres divinos conocidos como devas, que ayudan a sostener la vida en la tierra. Además, se cree que existen seres inferiores conocidos como elementales, que encarnan energías o fuerzas naturales.
los arcontes son vistos como seres intermedios entre los devas y los elementales. La teosofía sostiene que hay una jerarquía de seres en el universo, que van desde los seres más elevados, como los maestros ascendidos, hasta los seres más inferiores, como los elementales. En este contexto, los arcontes se consideran seres intermedios, que están por encima de los elementales, pero por debajo de los devas y los maestros ascendidos. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es la explicación detallada sobre el cuerpo astral en la teosofía. En esta filosofía, se cree que los seres humanos tienen un cuerpo astral, que es un cuerpo energético que se encuentra en el plano astral. Se cree que este cuerpo es el vehículo a través del cual los seres humanos pueden acceder a la conciencia y la sabiduría del plano astral. En este contexto, los arcontes son vistos como seres que pueden afectar el cuerpo astral de los seres humanos y manipular sus emociones y pensamientos. Se cree que los arcontes pueden usar su influencia para controlar o dirigir las energías humanas, lo que puede tener un impacto negativo en el bienestar y la evolución espiritual de los seres humanos. El capítulo también aborda la relación entre los arcontes y la creencia en la reencarnación. En la teosofía, se cree que los seres humanos se reencarnan después de la muerte, y que cada vida es una oportunidad para avanzar en el camino hacia la iluminación. En este contexto, los arcontes son vistos como seres que pueden interferir en la evolución del alma de los seres humanos y restringir su capacidad para avanzar en su camino espiritual. En general, el capítulo 3 proporciona una visión fascinante de la relación entre los arcontes y la teosofía. La teosofía ofrece una comprensión profunda del universo y la naturaleza de la realidad, y los arcontes son vistos como seres que pueden afectar la evolución espiritual de los seres humanos. Este capítulo nos muestra cómo la teosofía y la creencia en los arcontes están estrechamente relacionadas y cómo esta comprensión puede ayudarnos a tener una visión más amplia y profunda de la naturaleza del universo. Capítulo 4. En el capítulo 4 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se explora la relación entre los arcontes y la conspiración. La idea de una conspiración es una creencia ampliamente extendida que sostiene que existen grupos de personas poderosas que están trabajando en secreto para controlar el mundo y obtener beneficios para sí mismos. En este capítulo, se profundiza en cómo los arcontes están relacionados con esta creencia. En primer lugar, se argumenta que los arcontes son vistos como seres que pueden influir en la mente de los seres humanos para manipularlos y controlarlos. Esta idea se relaciona directamente con la noción de conspiración, ya que los conspiradores supuestamente trabajan en secreto para controlar las mentes de la población y obtener beneficios para sí mismos. Según esta visión, los arcontes podrían ser vistos como seres que están detrás de estas conspiraciones, utilizando su influencia para controlar a las personas y manipularlas a su antojo. En segundo lugar, se sostiene que los arcontes pueden estar detrás de algunas de las sociedades secretas que han existido a lo largo de la historia. Estas sociedades secretas se caracterizan por tener una estructura jerárquica y estar formadas por personas que comparten una visión del mundo y una serie de objetivos comunes. Se cree que estas sociedades secretas pueden estar trabajando en secreto para influir en los acontecimientos mundiales y obtener beneficios para sus miembros. En este contexto, los arcontes podrían ser vistos como los seres que están detrás de estas sociedades secretas, proporcionando una guía y una dirección para los conspiradores. En tercer lugar, se argumenta que la creencia en los arcontes puede ser vista como una forma de explicar el mal en el mundo. La noción de que existen seres poderosos que están trabajando en secreto para controlar el mundo y obtener beneficios para sí mismos puede ser una forma de explicar la presencia del mal en la sociedad. En este sentido, los arcontes podrían ser vistos como la causa subyacente de muchos de los males que existen en el mundo, desde la pobreza y la desigualdad hasta la guerra y la opresión. En general, el capítulo 4 ofrece una visión interesante y provocadora de la relación entre los arcontes y la conspiración. La creencia en los arcontes puede ser vista como una forma de explicar el mal en el mundo y de comprender cómo algunas personas poderosas pueden estar trabajando en secreto para controlar la sociedad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la idea de la conspiración puede ser utilizada para justificar el odio y la discriminación hacia grupos específicos de personas, por lo que es importante abordar esta idea con precaución y rigor crítico. Esta idea se relaciona directamente con la noción de las sociedades secretas, que se caracterizan por tener una estructura jerárquica y estar formadas por personas que comparten una visión del mundo y una serie de objetivos comunes. Se cree que estas sociedades secretas pueden estar trabajando en secreto para influir en los acontecimientos mundiales y obtener beneficios para sus miembros.
Por ejemplo, en algunas corrientes de la teosofía, se sostiene que los arcontes están detrás de la creación de las sociedades secretas de la élite mundial, como los Illuminati o los Skullambones. Estas sociedades secretas se cree que están trabajando en secreto para manipular la política mundial y obtener beneficios para sus miembros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación entre los arcontes y las sociedades secretas es una idea controvertida que ha sido objeto de mucho debate y especulación. Algunos argumentan que la idea de los arcontes es una creencia supersticiosa y sin fundamento, mientras que otros sostienen que las sociedades secretas son simplemente organizaciones que buscan proteger sus intereses y no tienen nada que ver con los arcontes. Capítulo 5. En el capítulo 5 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se aborda la relación entre los arcontes y la teoría de la conspiración, en la que se sugiere que los arcontes pueden estar detrás de algunos de los eventos más importantes de la historia. Esta teoría de la conspiración ha sido popular en algunos círculos durante décadas, y ha sido objeto de mucho debate y especulación. La teoría de la conspiración relacionada con los arcontes sugiere que estos seres pueden haber estado involucrados en algunos de los eventos más importantes de la historia, como el asesinato de líderes políticos y el inicio de guerras. Se sostiene que los arcontes trabajan en secreto para manipular los eventos mundiales en su beneficio, y que están detrás de muchos de los movimientos políticos y económicos que han tenido lugar en la historia. En particular, se ha sugerido que los arcontes estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, y que trabajaron en secreto para ayudar a los nazis a ganar la guerra. Esta teoría se basa en la idea de que los nazis habrían tenido acceso a tecnología avanzada que no podía haber sido desarrollada por la humanidad, y que esta tecnología habría sido proporcionada por los arcontes. Además, se ha argumentado que el Holocausto fue una forma de sacrificar a millones de personas para alimentar a los arcontes, quienes se alimentan de la energía emocional humana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la teoría de la conspiración relacionada con los arcontes es altamente controvertida. En el capítulo 6 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se explora la relación de estos seres con el gnosticismo y la teosofía, dos corrientes filosóficas que han influido en la visión de los arcontes y su papel en el universo. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que se desarrolló en el siglo II, y que se basa en la creencia en un Dios trascendente y en la idea de que la materia es mala y esclaviza al ser humano. Según los gnósticos, el universo fue creado por un demiurgo, un ser inferior que es responsable de la creación del mundo material y que se opone al Dios trascendente. En la cosmología gnóstica, los arcontes son seres inferiores que gobiernan el universo material, y que se interponen entre los seres humanos y el Dios trascendente. En la teosofía, una corriente filosófica y religiosa que se desarrolló en el siglo XIX, se sostiene que hay una jerarquía de seres en el universo, que va desde los seres más elevados hasta los más inferiores. Según la teosofía, los arcontes son seres inferiores que están en la parte inferior de esta jerarquía, y que son responsables de la creación y el mantenimiento del universo material. En ambas corrientes filosóficas, los arcontes se consideran seres inferiores y limitantes, que impiden el acceso del ser humano a la verdad y a la sabiduría. En el gnosticismo, los arcontes son considerados como seres malvados que se interponen entre los seres humanos y la verdad divina, mientras que en la teosofía se ven como seres necesarios pero limitantes en la evolución del universo. Además, en ambas corrientes filosóficas se sostiene que el ser humano tiene la capacidad de superar la influencia de los arcontes y acceder a la verdad divina y a la sabiduría. En el gnosticismo, esto se logra a través del conocimiento, gnosis, y la liberación del mundo material, mientras que en la teosofía se logra a través del desarrollo espiritual y la elevación en la jerarquía de seres del universo. En conclusión, la relación de los arcontes con el gnosticismo y la teosofía es compleja y ha sido objeto de debate y especulación en ambas corrientes filosóficas. En ambas se sostiene que los arcontes son seres inferiores y limitantes, que impiden el acceso del ser humano a la verdad y a la sabiduría divinas, y que el ser humano tiene la capacidad de superar su influencia y alcanzar la sabiduría divina a través del conocimiento y el desarrollo espiritual. Capítulo 6. En el capítulo 6 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se profundiza en la relación de estos seres con el gnosticismo y la teosofía, dos corrientes filosóficas que han influido en la forma en que se comprenden los arcontes y su papel en el universo. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que se desarrolló en la época del Imperio Romano, y que se caracteriza por su enfoque en el conocimiento y la liberación del ser humano de la opresión y el sufrimiento del mundo material.
Los gnósticos creían que la materia era mala y esclavizante, y que el ser humano tenía la capacidad de alcanzar la salvación a través del conocimiento, gnosis, y la liberación del mundo material. Según la cosmología gnóstica, el universo fue creado por un demiurgo, un ser inferior que se interponía entre los seres humanos y el Dios trascendente. Los arcontes, por su parte, eran seres inferiores que gobiernan el universo material, y que se interponen entre los seres humanos y el conocimiento divino. En la cosmología gnóstica, los arcontes son considerados seres malvados que se oponen a la verdad divina, y que buscan mantener a los seres humanos en la ignorancia y la esclavitud. Por otro lado, la teosofía es una corriente filosófica y religiosa que se desarrolló en el siglo XIX, y que se enfoca en la evolución del ser humano y del universo en su conjunto. Según la teosofía, el universo está compuesto por una jerarquía de seres, que va desde los seres más elevados y divinos hasta los más inferiores y materiales. Los arcontes, en este esquema, son seres inferiores que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía, y que están encargados de la creación y el mantenimiento del universo material. En ambas corrientes filosóficas, se sostiene que los arcontes son seres limitantes que impiden el acceso del ser humano a la verdad divina y a la sabiduría. En el gnosticismo, los arcontes son considerados como seres malvados que buscan mantener a los seres humanos en la ignorancia y la esclavitud. En la teosofía, por otro lado, los arcontes son considerados como seres necesarios pero limitantes en la evolución del universo y del ser humano. Es importante señalar que la relación de los arcontes con el gnosticismo y la teosofía ha sido objeto de debate y especulación en ambas corrientes filosóficas. Algunos autores han propuesto que los arcontes son una invención del gnosticismo, mientras que otros argumentan que la idea de los arcontes es común a muchas tradiciones religiosas y filosóficas. En cualquier caso, lo que es evidente es que la figura de los arcontes ha sido utilizada por diversas corrientes filosóficas y religiosas como una forma de explicar la existencia del mal y la limitación del ser humano en su búsqueda de la verdad y la sabiduría divina. Capítulo 7. En el capítulo 7 del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se profundiza en las teorías de la conspiración que han surgido en torno a estos seres, y cómo han sido utilizadas como una forma de explicar eventos históricos y sociales. Las teorías de la conspiración han sido utilizadas como una forma de explicar eventos históricos y sociales que parecen inexplicables o que desafían las explicaciones convencionales. En el caso de los arcontes, algunas teorías de la conspiración sugieren que estos seres han estado activos en la historia de la humanidad, influyendo en eventos clave y controlando a las élites del poder. Según estas teorías, los arcontes serían seres extraterrestres o dimensionales que han estado en contacto con la humanidad desde la antigüedad, y que han estado trabajando en secreto para controlar el mundo a través de sus agentes en la Tierra. Estos agentes serían las élites del poder, que estarían siguiendo la agenda de los arcontes para mantener a la humanidad en la ignorancia y la esclavitud. Algunas teorías de la conspiración también sugieren que los arcontes estarían detrás de eventos clave en la historia de la humanidad, como la caída del Imperio Romano, las Cruzadas, la Revolución Francesa y la Segunda Guerra Mundial. En estas teorías, los arcontes estarían manipulando eventos históricos para lograr sus objetivos, y controlando a las élites del poder para lograr su agenda. Es importante señalar que estas teorías de la conspiración no cuentan con evidencia empírica que las respalde, y que son altamente especulativas. Muchos de los supuestos agentes de los arcontes son personas reales que tienen sus propios intereses y agendas, y no están trabajando en secreto para una fuerza extraterrestre o dimensional. Sin embargo, estas teorías de la conspiración han sido utilizadas como una forma de explicar eventos históricos y sociales que desafían las explicaciones convencionales, y que a menudo tienen raíces en la opresión y la injusticia. Algunas personas han encontrado en estas teorías una forma de resistir contra las fuerzas que perciben como opresivas, y de buscar explicaciones alternativas a los eventos que han marcado la historia de la humanidad. En resumen, el capítulo 7 del libro sobre los arcontes de la antigüedad explora las teorías de la conspiración que han surgido en torno a estos seres, y cómo han sido utilizadas como una forma de explicar eventos históricos y sociales. En este anexo del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se explorarán algunas experiencias de personas que han afirmado haberse encontrado con estos seres en situaciones de parálisis del sueño y después de la muerte. La parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona se despierta temporalmente pero es incapaz de moverse o hablar. Durante este estado, algunas personas han afirmado haber experimentado la presencia de entidades sobrenaturales, incluyendo los arcontes.
En algunas experiencias de parálisis del sueño, las personas han informado de la presencia de figuras sombrías y amenazantes que les causan miedo y angustia. En otros casos, las personas han informado de la presencia de seres luminosos y amistosos que les dan una sensación de seguridad y protección. Algunas personas han asociado estas figuras con los arcontes, sugiriendo que pueden estar presentes en estas experiencias. En cuanto a las experiencias de encuentros con arcontes después de la muerte, algunas personas han afirmado haber tenido experiencias cercanas a la muerte en las que se han encontrado con seres sobrenaturales, incluyendo los arcontes. En estas experiencias, algunas personas han informado de encuentros con seres sombríos y amenazantes que les causan miedo y angustia. En otros casos, las personas han informado de encuentros con seres luminosos y amorosos que les dan una sensación de paz y bienestar. Al igual que en las experiencias de parálisis del sueño, algunas personas han asociado estos seres con los arcontes. Es importante destacar que estas experiencias son subjetivas y no cuentan con evidencia empírica que las respalde. Los científicos han estudiado la parálisis del sueño y las experiencias cercanas a la muerte, pero no hay pruebas concluyentes de que estas experiencias sean causadas por seres sobrenaturales o que tengan algún tipo de significado más allá de lo que la persona que las experimenta atribuye a ellas. En resumen, este anexo del libro sobre los arcontes de la antigüedad explora algunas experiencias de personas que han afirmado haberse encontrado con estos seres en situaciones de parálisis del sueño y después de la muerte. Aunque estas experiencias son subjetivas y no cuentan con evidencia empírica que las respalde, siguen siendo una parte interesante del debate en torno a los arcontes y su relación con la humanidad. Y para concluir el libro, otro bien detallado texto sobre el vínculo de los arcontes con las pesadillas y la inseguridad emocional. En este último capítulo del libro sobre los arcontes de la antigüedad, se explorará el vínculo de estos seres con las pesadillas y la inseguridad emocional. Las pesadillas son experiencias desagradables y aterradoras que pueden dejar a una persona sintiéndose emocionalmente afectada. Muchas personas han informado de pesadillas en las que son perseguidas o atacadas por seres sobrenaturales, incluyendo los arcontes. En la mitología gnóstica, se cree que los arcontes son seres malignos que buscan controlar y manipular a la humanidad. Se dice que son responsables de crear ilusiones y engaños para mantener a la humanidad en la oscuridad y evitar que alcancen la iluminación. En este sentido, se cree que los arcontes pueden ser los responsables de crear pesadillas y de infundir miedo en la mente de las personas. Además, algunos creen que la presencia de arcontes puede estar relacionada con la inseguridad emocional. Se dice que estos seres pueden alimentarse de la energía negativa de las personas, lo que podría llevar a un aumento en los sentimientos de ansiedad y depresión. También se cree que los arcontes pueden influir en el comportamiento humano, lo que podría llevar a la adopción de patrones de pensamiento y comportamiento autodestructivos. En la teosofía, se cree que la única forma de liberarse de la influencia de los arcontes es a través de la iluminación espiritual. Al lograr la iluminación, se cree que la humanidad puede liberarse de la manipulación de estos seres y alcanzar la verdadera libertad y felicidad. En resumen, el vínculo entre los arcontes y las pesadillas e inseguridad emocional es un tema interesante y complejo en la mitología gnóstica y en la teosofía. Se cree que estos seres malévolos pueden ser los responsables de crear ilusiones y engaños que pueden llevar a la angustia emocional y la inseguridad. Sin embargo, también se cree que la iluminación espiritual es la clave para liberarse de su influencia y alcanzar la verdadera libertad y felicidad. Para finalizar, como autor y creador de este libro sobre los arcontes de la antigüedad, me complace presentar a mis lectores la información detallada y exhaustiva que he recopilado sobre estos seres míticos. A lo largo de este libro, he explorado los orígenes de los arcontes en la mitología gnóstica, su papel en la teosofía y las posibles conexiones con sociedades secretas y conspiraciones. También he discutido las experiencias de las personas al encontrarse con los arcontes en parálisis del sueño y después de la muerte, así como su vínculo con las pesadillas y la inseguridad emocional. Espero que este libro haya sido informativo y útil para aquellos interesados en la mitología, la espiritualidad y las sociedades secretas. Me gustaría agradecer a todos aquellos que han contribuido a este proyecto y han ayudado a hacer realidad mi visión. Finalmente, como autor y creador de este libro, me gustaría presentarme. Mi nombre es Extus. Espero que disfruten de esta obra y que les haya proporcionado un mayor conocimiento y comprensión sobre los arcontes de la antigüedad. Extus.